No creo que la batalla real sea contra el tiempo, porque hoy en minutos hacemos lo que a otros les tomó años. Tampoco es contra la información, porque jamás en la historia hubo tanto conocimiento disponible. El problema es otro. Es el ruido, es la distracción constante, es la incapacidad de quedarte a solas contigo mismo y trabajar en silencio. Por eso hoy más que nunca desaparecer es un acto de poder, porque cuando todo el mundo grita, el que se calla y se enfoca avanza. Y tal vez hoy te sientes saturado, confundido, cansado de ver a todos opinar, mostrar, presumir, correr sin dirección. Y ahí empieza este camino. Mirarte por dentro, aceptar que estás disperso, que has confundido movimiento con progreso, que has llenado tus días de estímulos y vaciado tu vida de profundidad. Aquí no hay aplausos, no hay likes, no hay validación externa. Solo tú frente a tus excusas, frente a esa voz interna que te dice que no eres suficiente, que no tienes lo necesario, que mejor te quedes donde estás. Y esa voz hay que confrontarla, no con motivación barata, sino con disciplina brutal, con constancia diaria, con decisiones incómodas, porque el verdadero enemigo no es el mundo. Eres tú cuando te saboteas, cuando negocias contigo mismo, cuando te prometes empezar mañana y vuelves a fallarte hoy. Desaparecer no es huir, es dejar de explicarte, dejar de buscar aprobación, dejar de regalar energía a lo irrelevante. Es entender que menos es más, que no necesitas 1000 libros si no aplicas uno, que no necesitas 1000 ideas si no ejecutas una, que no necesitas mostrar nada si no has construido nada. Y aquí viene la confrontación real. Nadie va a venir a salvarte, nadie va a hacer el trabajo por ti, nadie va a creer en ti si tú no lo haces primero. Y si hoy no respetas tu palabra, tu rutina, tu proceso, no esperes respeto del mundo. Reconstruirte en silencio implica aceptar que el progreso verdadero no se nota al principio, que trabajar cuando nadie mira es donde se forja el carácter, que los días repetitivos, aburridos y solitarios son los que crean resultados exponenciales, como ese crecimiento invisible que un día explota, pero solo si no abandonas antes, porque la mayoría se rinde justo cuando el cambio estaba por manifestarse. Aquí tomas una decisión, o sigues viviendo cómodo, distraído y promedio, o eliges el camino incómodo de la disciplina diaria, de levantarte aunque no tengas ganas, de entrenar aunque nadie te vea, de estudiar aunque no haya aplausos, de construir aunque no haya resultados inmediatos, porque el proceso no es sexy, pero es el único que funciona. Y un día, sin avisar, sin anunciarlo, sin pedir permiso, vuelves distinto, más fuerte, más claro, más frío, irreconocible para quienes te conocieron débil, no porque quieras demostrar algo, sino porque ya no necesitas hacerlo, porque tu valor ya no depende de opiniones, sino de lo que eres capaz de sostener cada día. Ese renacimiento no viene de la suerte ni del talento, viene de acumular pequeños actos de disciplina cuando nadie estaba mirando, viene de proteger tu enfoque, de blindar tu mente, de construir sistemas que te obliguen a ganar, incluso cuando no tienes motivación. Viene de entender que no eres especial, pero sí responsable. Y que tu vida cambia el día que dejas de esperar condiciones perfectas y empiezas a ejecutar con las que tienes. Esto no es para todos. Es para el que está dispuesto a pagar el precio, para el que entiende que el silencio es un arma, que la constancia vence al entusiasmo, que el proceso diario es la verdadera prueba de carácter. Y si este mensaje te incomoda es porque te está diciendo la verdad. Ahora te toca a ti. Decide si sigues igual o si te conviertes en alguien que no se quiebra. Comentas hoy Inquebrantable si entiendes este mensaje. Suscríbete si estás listo para dejar de fallarte. Y comparte esto con alguien que necesita despertar. Porque el mundo no necesita más ruido. Necesita personas que hagan el trabajo en silencio y regresen imposibles de ignorar. Y cuando ya has entendido que desaparecer no es huir, sino elegirte, empieza la parte que casi nadie está dispuesto a sostener. Permanecer ahí cuando el entusiasmo muere, cuando la novedad se acaba, cuando no hay señales claras de avance y la mente empieza a sabotearte con preguntas venenosas como ¿vale la pena? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si nunca pasa nada? Porque ahí es donde se separa el que juega a cambiar de quien realmente se transforma. La constancia no es glamorosa, es monótona, repetitiva, silenciosa y muchas veces ingrata. Pero es precisamente esa rutina sin emoción la que te entrena para no depender del ánimo. Porque el éxito no se construye cuando te sientes motivado, sino cuando cumples incluso cansado, incluso frustrado, incluso dudando. Y en ese punto entiendes algo brutal. No necesitas sentirte bien para hacer lo correcto. Necesitas hacer lo correcto el tiempo suficiente para convertirte en alguien distinto. Reconstruirte en silencio también implica romper con versiones pasadas de ti mismo, con hábitos que te daban placer inmediato pero te robaban el futuro, con personas que solo entienden tu presencia cuando eres accesible y cómodo, porque crecer exige incomodar, exige decir no, exige cortar distracciones aunque duelan, exige aceptar que nadie va a aplaudir tu disciplina diaria y que muchas veces incluso se burlarán de tu enfoque, pero eso es parte del precio. Porque quien no paga el precio de la disciplina termina pagando el precio del arrepentimiento. Volver irreconocible no es cambiar tu esencia,
Es eliminar lo que nunca fuiste. Es quitar capas de miedo, pereza y autoengaño, hasta quedarte con una versión tuya, que actúa, que cumple, que no negocia con la voz débil, que entiende que la mente es un campo de batalla y que si no la entrenas, te traiciona. Y aquí entra una verdad incómoda. Nadie fracasa de golpe, se fracasa poco a poco. Cada vez que te fallas, cada vez que postergas, cada vez que eliges comodidad sobre crecimiento. Y del mismo modo nadie se vuelve fuerte de la noche a la mañana. Se vuelve fuerte acumulando pequeñas victorias invisibles que solo tú sabes que ganaste. El proceso diario es aburrido para el ego, pero nutritivo para el carácter. Porque el ego quiere resultados rápidos y reconocimiento inmediato, mientras que el carácter entiende que la grandeza se cocina lento, que el verdadero progreso no se publica, se practica, y que la confianza real no se grita, se construye. Llega un punto en el que ya no necesitas discursos externos porque tu rutina se convierte en tu identidad, porque ya no te preguntas si vas a hacerlo. Simplemente lo haces. Y esa es la señal de que estás renaciendo, de que algo dentro de ti cambió para siempre, de que ya no dependes de la validación externa, ni del estado de ánimo, sino de un compromiso interno inquebrantable. Y cuando el mundo te vuelva a ver, no va a entender qué pasó. No va a saber en qué momento dejaste de explicar y empezaste a ejecutar. No va a comprender cómo alguien que parecía como una hora tiene presencia, enfoque y dirección. Pero tú sí lo sabrás, porque recordarás cada mañana incómoda, cada noche de disciplina, cada vez que elegiste el proceso en lugar de la excusa. Este camino no te promete facilidad, te promete coherencia. No te promete ausencia de miedo, te promete la capacidad de avanzar a pesar de él. No te promete certezas, te promete fortaleza para sostener la incertidumbre. Y eso es infinitamente más valioso, porque el mundo cambia, las condiciones cambian, las personas cambian, pero la disciplina interna permanece. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya despertó, porque sabes que estás hecho para más, pero ese más no llega por desearlo, sino por trabajarlo todos los días, incluso cuando nadie mira, incluso cuando nadie cree, incluso cuando tú mismo dudas. Y justo ahí es donde se decide todo, porque cada día te levantas con dos opciones: seguir siendo quien fuiste o convertirte en quien dijiste que serías. Y esa decisión diaria, sostenida en el tiempo, es lo que te hace verdaderamente inquebrantable. Si este mensaje resuena contigo, escríbelo y grábatelo. Comenta "Soy inquebrantable" para sellar este compromiso contigo mismo. Suscríbete si estás listo para vivir bajo disciplina y no bajo excusas. Y comparte esto con quien necesite recordar que desaparecer, reconstruirse en silencio y volver irreconocible no es una moda, es una forma de vida. Y aún después de haber entendido todo esto, después de haber aceptado que el camino real es silencioso, incómodo y largo, llega la fase más peligrosa de todas. Cuando empiezas a cambiar de verdad y nadie lo nota. Cuando ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien vas a ser. Ese territorio gris donde muchos abandonan porque no reciben señales externas de avance, porque el entorno sigue tratándote como antes, porque el mundo no se ajusta automáticamente a tu nueva mentalidad. Y ahí es donde tienes que demostrarte si tu compromiso era real o solo emocional, porque reconstruirte no es un evento, es una identidad. Es levantarte cada día con la claridad de que no puedes traicionarte aunque nadie esté mirando. Es aceptar que la disciplina no siempre te va a hacer sentir bien, pero siempre te va a hacer mejor. Y que muchas veces vas a avanzar cargando cansancio, frustración y dudas, pero avanzas igual, porque ya no negocias con la versión débil de ti mismo. En este punto entiendes que el silencio no solo es ausencia de ruido externo, es orden interno. Es dejar de reaccionar a todo, dejar de explicar tus planes, dejar de buscar aprobación y empezar a proteger tu energía como si fuera tu recurso más valioso. Porque lo es, y cada distracción innecesaria es una fuga de poder. Cada excusa aceptada es una grieta en tu carácter. Aquí el proceso diario se vuelve una prueba de honestidad brutal, porque nadie te obliga, nadie te supervisa, nadie te premia y aún así cumples. Y ese cumplimiento silencioso empieza a construir algo que no se ve pero se siente. Una estabilidad interna que no depende del caos externo. Una confianza que no nace de palabras bonitas, sino de hechos repetidos. Y esa confianza es peligrosa, porque ya no necesitas demostrar nada. Ya no te mueves por ego, sino por coherencia. Volver irreconocible no significa volverte frío con el mundo. Significa volverte serio contigo mismo. Significa que ya no te dispersas, que ya no te explicas, que ya no prometes lo que no vas a cumplir. Que prefieres llegar cansado pero íntegro antes que cómodo pero vacío. Y eso incomoda a muchos. Porque el que trabaja en silencio refleja todo lo que otros evitan enfrentar. En esta etapa vas a perder cosas. Relaciones, versiones antiguas de ti, rutinas cómodas, identidades falsas, pero no es pérdida, es depuración. Porque no todo lo que se va te quita algo, muchas veces te libera espacio para crecer. Y aquí aparece una verdad que duele aceptar. No todo el mundo merece acceso a tu proceso. No todo el mundo entiende tu enfoque. Y no todo el mundo va a celebrar tu disciplina, pero eso ya no te detiene. Porque aprendiste que el respeto real llega después de los resultados, no antes.
El renacimiento no es euforia, es calma. Es despertarte sabiendo que aunque el día sea pesado, tú estás firme. Es mirar atrás y darte cuenta de que ya no reaccionas igual, ya no te rindes igual, ya no te hablas igual. Y ese cambio interno es irreversible, porque ya viste de lo que eres capaz cuando dejas de sabotearte. La disciplina diaria te reeduca, te enseña que el progreso no necesita aplausos, que el crecimiento no siempre se siente, que la constancia supera al talento cuando el tale no se distrae. Y que la verdadera fortaleza no es intensidad momentánea, sino repetición consciente, día tras día, incluso cuando parece que no pasa nada, y un día, sin que lo planees, alguien te va a mirar distinto. No por lo que dices, sino por cómo te mueves, cómo decides, cómo sostienes tu palabra. Y ese día entenderás que el silencio funcionó, que desaparecer valió la pena, que reconstruirte lejos del ruido te dio una base que nadie puede quitarte. Pero cuidado, porque este camino no termina. La disciplina no se gradúa, se practica. Y el momento en que te relajas creyendo que ya llegaste, es el momento en que empiezas a retroceder. Por eso el compromiso es diario. Por eso la decisión se renueva cada mañana. Por eso no se trata de motivarte, sino de recordarte quién decidiste ser. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se siente incómodo, pero claro, no lo ignores. Esa incomodidad es conciencia. Es la parte de ti que sabe que ya no puede seguir igual, que ya no puede fingir que no entiende, que ya no puede postergar su responsabilidad porque ahora sabes que nadie te debe nada, que el proceso es tuyo y que el resultado también lo será. Este no es un mensaje para agradar, es un mensaje para despertar, para el que está listo para dejar de hablar y empezar a construir, para el que entiende que la disciplina no es castigo sino libertad, que el silencio no es soledad sino enfoque, y que volverte irreconocible no es perderte, es encontrarte en tu forma más fuerte. Si este mensaje te representa, sella este compromiso con hechos y con palabras. Comenta "soy inquebrantable" para declarar que no vas a volver a fallarte. Suscríbete si estás dispuesto a vivir bajo disciplina y no bajo excusas. Y comparte esto con quien necesite entender que el verdadero cambio no se anuncia, se trabaja, se sostiene y se honra en silencio. Y cuando ya llevas suficiente tiempo caminando este sendero silencioso, cuando la disciplina dejó de ser un acto heroico y se volvió una obligación personal innegociable, aparece una claridad incómoda pero poderosa. Empiezas a ver con crudeza todo lo que antes tolerabas, excusabas o maquillabas. Empiezas a notar cómo la mayoría vive reaccionando, justificándose, posponiendo, hablando de cambios que nunca sostienen. Y sin darte cuenta te vas quedando solo en tu enfoque, no por soberbia, sino porque ya no vibras en la misma frecuencia de la que vive distraída. Aquí la soledad deja de doler y se convierte en ventaja, porque te permite escuchar con precisión lo que antes quedaba enterrado bajo el ruido. Te permite evaluar tus decisiones con honestidad brutal. Te permite ajustar sin drama, corregir sin excusas y seguir sin necesidad de aprobación. Y esa capacidad de autogobierno es lo que verdaderamente te separa del resto. Reconstruirte en silencio te enseña a respetar el tiempo, a entender que nada sólido se construye con prisa ni con ansiedad, que el progreso verdadero es lento, acumulativo y muchas veces invisible, y que la impaciencia es una forma elegante de sabotaje, porque te empuja a abandonar justo antes de que el proceso madure. En esta etapa comprendes que la disciplina no es rigidez, es dirección, no es castigo, es estructura, no es sacrificio ciego. Es una inversión diaria que te devuelve identidad, porque cada vez que cumples contigo refuerzas la idea de que eres alguien confiable, alguien que se respeta, alguien que no necesita prometer porque ejecuta. Volver reconocible también implica redefinir tu relación con el dolor, porque ya no lo interpretas como señal de retroceso, sino como confirmación de que estás creciendo, de que estás empujando límites, de que estás saliendo de lo cómodo. Y esa reinterpretación cambia todo, porque el dolor deja de paralizarte y empieza a entrenarte. Aquí el ego pierde protagonismo y entra el carácter, porque el ego quiere reconocimiento inmediato, comparaciones, validación externa, mientras que el carácter entiende que la verdadera competencia es contigo mismo ayer, con tus hábitos pasados, con tus viejas excusas. Y ganar esa batalla diaria, aunque nadie lo celebre, es lo que te convierte en alguien peligroso en el buen sentido, alguien que no depende del entorno para avanzar. En este punto ya no te preguntas si eres capaz, te preguntas cuánto estás dispuesto a sostener, porque la capacidad se construyó en la repetición, en las mañanas incómodas, en los días grises, en las decisiones pequeñas que parecían irrelevantes, pero que, acumuladas, redefinieron tu identidad. Y entonces llega una calma extraña, una serenidad firme, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que, pase lo que pase, tú respondes. No te quiebras, no te abandonas, no retrocedes a la versión que negociaba con la mediocridad. Y esa certeza interna vale más que cualquier aplauso. El mundo puede seguir siendo caótico, injusto, ruidoso, pero tú ya no dependes de que cambie para avanzar.
porque construiste un sistema interno que te sostiene incluso cuando todo alrededor falla. Y eso es libertad real. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de hacer lo que debes, aunque no tengas ganas. Esta fase no se presume, se protege, porque sabes que basta una concesión constante para erosionar lo que tanto te costó levantar. Sabes que la disciplina es frágil cuando se descuida y poderosa cuando se honra. Por eso blindas tus rutinas, cuidas tu enfoque, eliges con cuidado en qué gastas tu tiempo y con quién compartes tu energía. Y si alguien te pregunta qué cambió, no tienes un discurso elaborado, porque el cambio no fue un evento, fue un proceso diario, silencioso y repetido. Fue elegirte una y otra vez cuando nadie estaba mirando. Fue desaparecer del ruido para reconstruirte con intención. Fue volver irreconocible no para impresionar, sino para vivir en coherencia con quien decidiste ser. Este camino no te hace mejor que otros, te hace responsable de ti, y esa responsabilidad pesa, pero también libera, porque ya no te escondes detrás de excusas, circunstancias o culpables. Sabes que cada día es una oportunidad para reafirmar tu compromiso o traicionarlo, y tú ya elegiste de qué lado estás. Si llegaste hasta aquí es porque no buscas entretenimiento, buscas transformación. Buscas palabras que no acaricien el ego, sino que lo desafíen. Y este es el recordatorio final. Nadie va a venir a darte permiso. Nadie va a validar tu proceso antes de los resultados. Nadie va a entender tu silencio hasta que sea imposible ignorarlo. Y aún así, sigues, porque ahora sabes que la disciplina no es una fase, es una forma de vida. Sella este punto del camino con claridad absoluta. No como promesa vacía, sino como decisión consciente. Comenta "Soy inquebrantable" para recordarte que no vuelves atrás. Suscríbete si estás comprometido con vivir bajo disciplina y no bajo excusas. Y comparte este mensaje con quien todavía cree que el cambio empieza hablando, cuando en realidad empieza trabajando en silencio. No creo que la batalla real sea contra el tiempo, porque hoy en minutos hacemos lo que a otros les tomó años. Tampoco es contra la información, porque jamás en la historia hubo tanto conocimiento disponible. El problema es otro. Es el ruido, es la distracción constante, es la incapacidad de quedarte a solas contigo mismo y trabajar en silencio. Por eso hoy más que nunca desaparecer es un acto de poder, porque cuando todo el mundo grita, el que se calla y se enfoca avanza. Y tal vez hoy te sientes saturado, confundido, cansado de ver a todos opinar, mostrar, presumir, correr sin dirección. Y ahí empieza este camino. Mirarte por dentro, aceptar que estás disperso, que has confundido movimiento con progreso, que has llenado tus días de estímulos y vaciado tu vida de profundidad. Aquí no hay aplausos, no hay likes, no hay validación externa. Solo tú frente a tus excusas, frente a esa voz interna que te dice que no eres suficiente, que no tienes lo necesario, que mejor te quedes donde estás. Y esa voz hay que confrontarla, no con motivación barata, sino con disciplina brutal, con constancia diaria, con decisiones incómodas, porque el verdadero enemigo no es el mundo. Eres tú cuando te saboteas, cuando negocias contigo mismo, cuando te prometes empezar mañana y vuelves a fallarte hoy. Y aún después de haber entendido todo esto, después de haber aceptado que el camino real es silencioso, incómodo y largo, llega la fase más peligrosa de todas, cuando empiezas a cambiar de verdad y nadie lo nota, cuando ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien vas a ser. Ese territorio gris donde muchos abandonan porque no reciben señales externas de avance, porque el entorno sigue tratándote como antes, porque el mundo no se ajusta automáticamente a tu nueva mentalidad.